El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder, un programa para analizar la realidad del país desde un punto de vista objetivo, cortesía de diario digital El Pulso.hn y el Observatorio del Poder. Arrancamos ya la sexta semana en cuarentena. Hoy es día lunes 20 de abril del año 2020, un día propicio para hablar de solidaridad en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis. Hay un estado de excepción a nivel mundial en estos momentos y es tiempo de alejarse de aquellos dimes y diretes políticos, quizás a dejar a un lado el tema ideológico y enfocarnos como humanos en el tema de la solidaridad. Pueblos como el de Cuba, que han sido solidarios incluso con países, con potencias mundiales, lo han hecho durante muchos años con nuestro país, pues ayer queda demostrado un día más que Cuba es solidaria con Honduras al llegar una brigada más de médicos cubanos, 20 personas entre médicos intensivistas, epidemiólogos, médicos generales expertos en pandemias y con experiencia en otros países donde ha existido caos, terremotos, y ahí han estado ellos. Hoy están en nuestro país, también vienen enfermeras especialistas en cuidados intensivos, y en ese viaje también llegaron compatriotas hondureños, estudiantes que se están especializando en aquel país. 43 estudiantes hondureños también retornaron a su tierra el día de ayer. Genera polémica. Bueno, siempre lo ha generado. Siempre lo ha generado cuando vienen brigadas cubanas. Sabemos que hay personas que tienen un resquemor con el tipo de gobierno cubano y pues enfocan su teorema ideológico en contra de los cubanos cuando ellos lo que han hecho es expresar su solidaridad. En esta ocasión nos extraña, y la semana pasada nosotros tocábamos este tema, que un sector, y vamos a decir un sector, porque no podemos englobar a todo el Colegio Médico de Honduras, parte de su directiva rechazó que médicos cubanos vinieran en brigadas a nuestro país a colaborar, aduciendo que hay 8,000 médicos desempleados en Honduras, que la prioridad es darle empleo a nuestros compatriotas hondureños, y en eso nosotros estamos de acuerdo. En lo que estamos en contra es que personas critiquen la solidaridad del pueblo cubano. ¿Qué tiene de malo en estos momentos que 20 personas, que 20 médicos vengan a colaborar a nuestra tierra? ¿Dónde está la solidaridad que nosotros podemos mostrar como gremio hacia otro sector de médicos que no son de nuestro país, pero que vienen a colaborar? Mire, nosotros hemos sido solidarios con otras naciones en tiempos de guerra. Hemos mandado militares a Irak. ¿Y por qué negar ayuda en estos tiempos que tanto lo necesitamos? Quiero que veamos el mapa para que usted se dé cuenta de dónde venimos, hacia dónde vamos y dónde podríamos estar un día como país, como nación. Y digo esto porque Honduras quizás en estos momentos solo tiene 500 casos, cerca de 500 casos, pero Estados Unidos tuvo 500 casos no hace mucho y nosotros aquí leíamos ese mapa. Y de 500 casos, Estados Unidos pasó a 2,000. 3 días después leíamos 10,000 casos en Estados Unidos. Después hablábamos de 40,000, 50,000 casos para hablar de Estados Unidos específicamente, y ahí empezó la preocupación en este país del norte. Hoy, a nivel mundial, a esta hora se reportan 2,436,000 personas en el mundo contagiadas por el COVID-19, de las cuales 167,000 han fallecido, pero se han recuperado 623,000. Y quiero, Cristian, que nos vayamos a Estados Unidos para ver cómo está en estos momentos el número de contagios en este país de Norteamérica, donde ya se está llegando, bueno, prácticamente estarían llegando al 1,000,000. Enfóqueme, por favor, Estados Unidos. Ok, 761,991 casos tiene Estados Unidos en este momento. 40,000 personas
han fallecido, pero se han recuperado 70,000. ¿Por qué me alarma esta cifra? Por lo que le repito, hace unas 3 semanas nosotros solo hablábamos de 5,000 casos en Estados Unidos y hoy ya tienen cerca del 1,000,000. Y hace unas 6 semanas, cuando empezó el brote en nuestro país, nosotros escuchábamos las proyecciones de los expertos y los epidemiólogos que teníamos aquí en el set nos decían que íbamos a llegar a unos 70,000, 80,000 casos. Cosa que quizás nosotros pasamos desapercibidos porque para ese entonces pues, teníamos 2 casos nada más en Honduras. Pero ellos proyectaban 80,000 casos de personas contagiadas en nuestro país y proyectaban 5,000 muertes. Si se cumplen esas proyecciones, podríamos llegar a ese número que sería catastrófico. Y el día que nosotros lleguemos a esa cantidad, no vamos a pedir 20 médicos cubanos. Vamos a pedir un ejército de médicos cubanos y de cualquier país que venga a colaborar con nosotros. Lógico, también exigimos que se contrate, así como en esa ley que se aprobó en el Congreso Nacional, se establece que se iba a contratar un total de 10,000 personas para esta crisis, entre constructores, entre personal médico y personas necesarias para paliar la situación del COVID-19. Así exigimos al gobierno también que cumpla y que aquí al montón de médicos jóvenes hondureños que están desempleados en este momento puedan ser ubicados para colaborar en tiempos de crisis, porque no sabemos hacia dónde vamos. No se están practicando las pruebas de PCR en tiempo real. Apenas menos de 100 pruebas diarias se están realizando y eso no nos da un indicativo real. ¿Qué va a pasar cuando empecemos a practicar 500 u 800 pruebas diarias? Puede ser catastrófico el número en nuestro país. Pero bien, entremos en detalle con el tema de los médicos cubanos, que nos alegramos. Como hondureños sentimos un ambiente, uno que puede medir a través de las redes sociales, la percepción de la población. Sentimos que el pueblo hondureño está agradecido. Ricos, pobres, de izquierda, de derecha. Creo que todos tenemos ese deber de ser agradecidos con cualquier nación que venga a ser solidaria en estos momentos. Para analizar el tema de los médicos cubanos nos acompaña Gilberto Ríos, dirigente del Partido Libertad y Refundación y una persona que sabemos que tiene mucho cariño por el sistema cubano y ha estado pendiente de todas las relaciones que se dan entre Cuba y nuestro país. Gilberto, bienvenido a Cuarto Poder, un placer tenerte por acá. Buenas tardes, Ramón, gracias por la invitación y por el tema sobre todo que estamos abordando el día de hoy. Pues como lo has dicho, alegres por la recepción que hemos tenido, ¿verdad?, de los médicos cubanos que llegan en un momento como siempre, como lo caracteriza en la historia de Honduras, en momentos difíciles, ¿verdad?, como lo fue la primera vez que llegaron al país hace 46 años con el huracán Fifi, luego con el huracán Mitch hace 21 años, 22 años ya, y bueno, y ahora, ¿verdad?, que estamos enfrentando el tema de la pandemia, no sin que llegaran con una gran controversia, ¿verdad?, que sobre todo se suscitó a nivel del debate que propició el Colegio Médico y que la semana pasada sobre todo fue de alto, pues, conflicto, digamos, pero a nivel de intercambio de opiniones, ¿verdad? Y luego, pues, sentimos que el Colegio Médico tuvo que reivindicar sus posiciones, cambió algunas de sus argumentos y yo también rescato muchos de los planteamientos que ellos han hecho, ¿verdad? Porque efectivamente la crisis no se está atajando de la mejor manera, que es algo que también mencionabas al principio del programa. Gracias por acompañarlo, Gilberto. Hace varias semanas que no teníamos invitados en el set. Sabemos el temor que existe y el distanciamiento que hay que tener, pero también tenemos invitado en la línea telefónica el abogado Leonel Casco. Él es el presidente de la filial de Tegucigalpa de la Asociación Hondureña de Amistad, Honduras-Cuba. Don Leonel, placer tenerlo en Cuarto Poder. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado Ramón Ochoa, y de este prestigiado programa, El Cuarto Poder de la Radio Globo. Nosotros, en verdad, lo que podemos expresar este día ya es la inmensa satisfacción de ver cómo nuestro pueblo hondureño, la diversidad de sectores, ¿verdad?, y medios, pues le logramos dar la bienvenida a la Brigada Médica Cubana el día de ayer, así como a los más de 40 compatriotas, ¿verdad?, que estudian especialidades en esta isla caribeña y que lograron también acompañarlos a ellos y ponerse a la orden del gobierno.
Nos alegra mucho por cuanto teníamos más de un año de estar pendientes del regreso de la Brigada Médica Cubana, es verdad que está pendiente de suscribirse el nuevo convenio de cooperación y que en el marco de esta pandemia pues Honduras solicitara el apoyo de Cuba y que en medio incluso de esta crisis, ¿verdad? Y del cruel bloqueo económico, genocida, de que es víctima de impuestos por parte de los Estados Unidos, más la campaña internacional en contra precisamente de la cooperación médica cubana, pues nos evidencia que en la hermandad, en la solidaridad y en la fraternidad no hay fronteras. Lo que vemos son pueblos, son países, ¿verdad?, unidos en una causa común. Y por eso nosotros esperamos que, así como se les ha recibido, igual su estadía en Honduras pues sea, ¿verdad?, de mucho agrado, de su esfuerzo, que ya sabemos que ya están integrados al trabajo, aunando, ¿verdad?, esas capacidades a los esfuerzos nacionales que ya nuestros médicos, enfermeras y demás personal sanitario han estado haciendo durante estas semanas en el país. Y por eso nosotros vamos a estar pendientes de que estos 20 colaboradores cubanos que ahora están presentes en el país, pues sepamos honrarlos, ¿verdad? Y sepamos agradecerles ese valioso aporte, ese valioso apoyo, que igual que otras brigadas que pudieran venir aún de otros países, bienvenidos a la patria, ¿verdad? Porque son esfuerzos conjuntos, son esfuerzos comunes, y en este caso la brigada internacionalista Henry Reis, ¿verdad?, que es la número 21, por cierto, que arribó a nuestro país, pues en gloria y en honor el nombre de Cuba, ¿verdad?, que está dando su respaldo y su apoyo precisamente a cualquier país que requiera de lo que ellos pueden ofrecer, como en este caso en materia de salud. ¿Nos puede dar detalles específicos, abogado, de esta brigada de 20 miembros? Mire, surgen varias polémicas y hay que aclararle al pueblo muchos elementos. Dentro de las polémicas que mencionaban algunos miembros del Colegio Médico es que el Estado iba a erogar un costo sobre esta brigada y que en vez de gastar en médicos extranjeros tiene que hacerlo en médicos hondureños. ¿En qué costos incurre específicamente el Estado en esta brigada? Bueno, tal como informaba el día de ayer la señora ministra de Salud de Honduras, Alba Consuelo Flores, e igualmente el señor embajador Francisco Emilio Delgado, ahí en pleno recibimiento en el aeropuerto de San Pedro Sula de esta brigada, ellos vienen en esta vez totalmente, ¿verdad?, desprendidos con su colaboración, bajo ningún acuerdo, ¿verdad?, de estipendio o de salario. Quiero decirle que Cuba, a Honduras, Guatemala y Haití son los únicos 3 países en el mundo y aquí en América Latina que no cobra por los servicios honorarios, por los servicios médicos. Solamente lo que se pide es un estipendio para la brigada, y en este caso ni tan siquiera un estipendio, es nada más las atenciones que en materia de hospedaje, de alimentación y de movilidad que el gobierno de Honduras va a prestarle a estos 20 colaboradores brigadistas. Ellos van a estar el tiempo que sea necesario, ¿verdad?, que de acuerdo a las circunstancias que dure esta crisis, ¿verdad?, y que lo disponga o decida también el gobierno de Honduras, se van a mantener en el país. Nos alegra saber, por ejemplo, que hoy por la mañana se informaba de que mucho sector también empresarial, muchos amigos, ¿verdad?, de Cuba y de la Brigada Médica se han puesto a la orden para colaborar con ellos, para estar pendientes. Usted sabe que son 10 enfermeras intensivistas, ¿verdad?, que vienen 4 médicos emerciólogos, también están los médicos, los biomédicos, ¿verdad?, y los epidemiólogos. Son un equipo especial que se ha constituido, y algunos de ellos con experiencia incluso en
lo que fue el combate al ébola en África, ¿verdad? Y otros con experiencia ya en el COVID-19 aún en su propio país. De modo que tenemos un contingente muy capacitado, muy profesional, y que esperamos que de conformidad con las coordinaciones, la planificación y estrategias que van a realizar con nuestras autoridades, pues se pueda contribuir precisamente a hacer un alto a esta pandemia, ¿verdad? Y también a lo que va a ser el tratamiento de las personas afectadas o contagiadas, ¿verdad?, por el mismo. Sí, finalizo con esta consulta, abogado. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre este medicamento interferón alfa 2B que fue utilizado en China, en Italia también, y que causó buen suceso médico en la recuperación de varias personas de China específicamente, y que más de 40 países ya lo están solicitando? Para poder utilizar este medicamento en nuestro país, tiene que ser al final el gobierno el que lo apruebe, las autoridades sanitarias de nuestro país. Pero y hemos escuchado también, por ejemplo, el sector de oposición del Partido Libre, que ha solicitado que se utilice este medicamento en nuestro país. ¿Qué alcances podríamos llegar a tener, o qué conocimiento tienen ustedes sobre el uso de este medicamento en nuestro país? Sí, es correcto. Efectivamente, en las semanas anteriores, el propio gobierno de Honduras, a través del ministro de Gobernación y Justicia, ingeniero Leonel Ayala, y el ministro de la CINAJER, solicitaron formalmente al gobierno cubano 8,000 unidades o frascos de este medicamento. Pero sumado a ello, Cuba recibió también más de 20 a 30 municipalidades que hicieron llegar sus solicitudes a la embajada o de forma directa ya a la empresa farmacéutica. Asimismo, también una parte del sector empresarial. Cuba está en ese proceso de responder, por cuanto pidió al gobierno que se unificara una sola petición, ya que este medicamento es delicado, su traslado, ¿verdad?, las condiciones en que debe de conservarse, así como la atención es que con el mismo se tiene que dar a las personas que lo van a requerir. Ayer el señor embajador nos decía a través de uno de los medios de comunicación que efectivamente estaban en ese proceso de negociación, y eso nos da pues alguna expectativa de que lo vamos a poder contar en Honduras, ¿verdad? Y que las autoridades sanitarias nuestras podrán disponer del mismo en un momento dado que el alto contagio de compatriotas lo requiera. Ojalá no se produzca, ¿verdad?, en un alto nivel como expectativa que tenemos todas y todas, claro. Pero en todo caso es responsabilidad del Estado de Honduras apropiarse, ¿verdad?, adquirir o tener toda la logística o todos los recursos que puedan ser necesarios precisamente para hacer frente a la pandemia. Perfecto, abogado, le agradecemos por contactarse con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, el abogado Leonel Casco de la Asociación de Amistad Honduras-Cuba, presidente de la filial en Tegucigalpa. Datos claros y contundentes. Ellos no vienen a generar ningún costo, más que lo lógico. Si usted viene a colaborar, se le tiene que dar transporte, hospedaje y alimentación, que es lo básico, pero no le vienen a robar el sueldo a nadie. Y lo que me gustó, que dijo el embajador de Cuba en Honduras el día de ayer, en varios medios de comunicación, es que ellos no vienen a polemizar. Ellos vienen con su tapabocas, porque vienen directo a trabajar. A ellos no les interesa los dimes y diretes que hemos visto en esta última semana en el país. Gilberto, que por cierto ya están trabajando, comenzaron a trabajar el día de hoy y lo van a hacer en el sector que ha sido más golpeado en nuestro país, que es la costa norte del país. Sí, efectivamente esta brigada se va a enfocar en la costa norte de Honduras, donde tenemos la mayor incidencia
del coronavirus. Entiendo que hay otra brigada médica que viene de Médicos Sin Fronteras, que estaría ubicándose aquí en la Universidad Nacional. Habría que ver de qué nacionalidades y habría que ver si por venir de Médicos Sin Fronteras y no ser cubanos, vamos a tener la misma reacción de esos sectores conservadores, ¿verdad? Que han puesto el grito en el cielo porque esta brigada venía de Cuba, ¿verdad? Yo pienso que hay en el gremio médico hay una élite que es muy reaccionaria, que es bastante anticomunista, que hizo su influencia ahí para que se levantara toda esta campaña en contra de los médicos cubanos, que con buena fortuna se fue disminuyendo y ya a finales de la semana pasada pues parecía que había una aceptación, una anuencia de que viniera esta brigada médica cubana. Alegres, ¿verdad? Pero también preocupados porque muchos de los puntos planteados ya directamente por el gremio médico sí eran correctos, siguen siendo puntos que me parece que es importante que reivindiquemos como pueblo. Estamos preocupados, digamos, SINAGER no tiene en su diseño estratégico a miembros del colegio médico. Eso es un problema. El colegio médico sin duda es quien conoce mejor la situación de salud del país. A través de sus agremiados y de su presencia a nivel nacional. El Colegio Médico también hablaba de la necesidad que había de tener material de bioseguridad para todo el personal médico del país. Eso también es una demanda que nosotros nos sumamos. No es posible que todo el personal de salud esté enfrentando la crisis sin mascarilla, sin gel de mano, sin batas, es decir, con todos los implementos necesarios, porque además ya han caído muchos de ellos enfermos y algunos muertos, ¿verdad? Eso no podemos decir que no a ese tipo de reclamos. Lo otro es que hay 8,000 médicos hondureños, ¿verdad?, que están desempleados, y aquí vamos a tocar el tema estructural de la salud en el país, que en eso nada tiene que ver los médicos cubanos, ¿verdad? Entonces no había que mezclar un tema con el otro, pero sí salió a flote a razón de la presencia de los médicos cubanos, y creo que sí hay que tomar en cuenta esas demandas y ver cómo se pueden, pues, aprovechar esta gran crisis como una gran oportunidad, sobre todo porque ahora mismo hay recursos y que es injusto, Ramón, que se estén contratando médicos bajo el Código Verde. Estamos hablando que un médico general le pueden pagar hasta 8,000 empiras cuando un policía militar gana 16,000. Terrible. Estamos haciendo una comparación, el doble de lo que puede ganar un médico en el Código Verde gana un policía militar. Entonces esas son las injusticias, las asimetrías, los problemas estructurales que tiene la salud del país, que deben corregirse. Tal vez se pueden aprovechar en esta tragedia que estamos viviendo, verla, como les digo, como una oportunidad, y aprovechar la gran cantidad de recursos de la que ahorita mismo el Estado tiene acceso por todas las gestiones que se han hecho. Efectivamente, Gilberto. También le damos la bienvenida a nuestro compañero de Cuarto Poder, don Carlos Paz, periodista de diario digital El Pulso.hn. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes, Ramón Ochoa, Gilberto Ríos, también a nuestros compañeros Ronald López y Cristian Maradiaga, y a nuestras estimadas amigas y amigos de Cuarto Poder Radio Globo. La brigada cubana Herederos de Martí está en el territorio hondureño, herederos de Francisco Morazán, por la voluntad del pueblo, que se expresó y exigió ante la campaña mediática que se levantó. Desde luego que agradecemos a los médicos de nuestro país, porque son los que están al frente y estarán al frente de la lucha en la crisis sanitaria que agobia a nuestro pueblo. Lo que también consideramos es que su demanda de empleo para sus compañeros médicos es lógica, razonable y legítima, pero no es o no fue oportuna ante la crisis que se está enfrentando. Tampoco es cierto que lo estemos colocando o tratando como villanos. Son las posiciones asumidas de algunos de sus dirigentes, como las declaraciones de su presidenta, doctora Suyapa Figueroa, al emplear y aseverar para descalificar a los brigadistas médicos cubanos al gobierno de Bolsonaro en Brasil, que todos conocemos, que tuvieron que meter preso a su adversario político para hacerse del poder, y que representa las clases retardatarias reaccionarias, o utilizar al gobierno de Lenín Moreno, un trapero que está destruyendo el movimiento país de el Ecuador, que lo llevó
a ostentar el poder de la presidencia, o las fuerzas ultraderechistas, ultraconservadoras, reaccionarias que han dado un golpe de Estado en Bolivia. Eso es lo lamentable de la presidenta del Colegio Médico, que contó con el apoyo del pueblo hondureño en la lucha por la defensa y la educación pública, al emplear esas aseveraciones para fundamentar su pensamiento ideológico doctrinario, que nos muestra que es ultraconservador, reaccionario. El desempleo que viven los médicos hondureños y la lucha de un gremio médico democrático debe de ser solidaria, y debe estar también en un colegio médico una junta directiva democrática, esa solidaridad, revisando la duplicidad de plazas que tienen los médicos en el país, para que sus compañeros desempleados puedan trabajar también en el sistema sanitario público del país. Y dejamos planteada la pregunta a la Junta Directiva del Colegio Médico y al Ministerio de Salud Pública: ¿qué pasa en este momento con los médicos que atienden a pacientes de COVID-19 en el Seguro Social y después van a atender pacientes al hospital escuela, y de agregado también atienden a sus clientes en sus clínicas privadas? ¿Quién garantiza la seguridad de la salud de esas personas que recurren a los centros hospitalarios en demanda de la salud hondureña? Y queremos reiterar, no se está en la lucha legítima de exigir empleo y el salario que corresponde a los médicos hondureños, pero no utilizar como fundamento a las fuerzas antiprogresistas, reaccionarias que gobiernan algunos países de América Latina. Muchas gracias, Ramón y Gilberto, y dejamos planteado al Colegio México esa interrogante sobre la seguridad de la salud de esos doctores que tienen dobles plazas en el sistema sanitario nacional y que, por cierto, también con salarios exorbitantes, aunque entendemos que una especialidad médica es bastante cara. Retorno con ustedes al estudio. Muchas gracias, don Carlos, por esas consultas, y ya vamos a enfocarnos en esos sueldos de los que usted habla, para demostrar que también hay una clase privilegiada con los sueldos exorbitantes o insultantes para el pueblo hondureño que está en la pobreza en estos momentos, personas médicos que tienen hasta 2 plazas, y son muchos de ellos de los que se andan quejando en estos momentos. Gilberto, sobre lo planteado por don Carlos Paz. Sí, efectivamente hay un sector de élite, como lo mencionábamos al principio, del gremio médico, no diremos del colegio, sino del gremio, que, bueno, tiene una vida de ensueño, ¿no? Tienen plazas públicas en el sistema nacional, pero además tienen consultorios privados en las que muchas veces se paga, por cierto, en efectivo, y esto hace que no paguen muchos de ellos impuestos incluso, ¿no? Entonces tienen un nivel de vida extraordinario, ¿verdad? Es un grupito, es un sector, ¿verdad?, que tiene acumuladas, por cierto, acaparadas muchas plazas públicas, y que en detrimento, pues, de una gran cantidad de médicos en el país que no tienen trabajo también. Entonces, eso es lo que hablamos nosotros del problema estructural que hay en el sistema de salud, y de cómo tenemos que, a la hora de evaluar presupuestos, porque yo creo que habría que comenzar por el presupuesto nacional de salud. Yo mismo sería partidario, o me imagino que la gran mayoría de los hondureños, de que le quitáramos la mitad del presupuesto a seguridad en este momento, que de nada nos sirve tener armas, buques y esa gran cantidad que se eroga, pues, para el ejército de Honduras, pero sí para la salud de nuestro pueblo, y contratar médicos, ¿verdad? Y bueno, como fueron las demandas del año pasado, también mejorar el sistema de educación nacional, que tiene que ver, ¿verdad? Un pueblo educado puede enfrentar mucho mejor la crisis que un pueblo que está sin educación. Hoy leía por la mañana, por cierto, una declaración de la presidenta de la Asociación de Colegios Privados del país, diciendo que la mitad
de los matriculados en colegios privados están pidiendo pasarse a la escuela pública por la crisis económica que se viene. Entonces va a ser un problema estructural grave el de educación. Con el mismo presupuesto que se tiene, ¿verdad? No se va a poder atender esta demanda. Entonces volvemos nuevamente a tener el mismo problema tanto en salud y educación pública, que deberían ser garantía del Estado de Honduras, y que no se va a poder cambiar así nomás, sin lucha y sin conflicto, porque tiene que ver con intereses de grupo, con problemas estructurales del país y con el planteo del desarrollo nacional. Y mire, y estas críticas que se plantean, que plantea el compañero Carlos Paz, y que la hemos establecido también en este programa, sobre esta polémica de la llegada de la Brigada de Médicos Cubanos, las declaraciones polémicas por cierto sector de la dirigencia del Colegio Médico Hondureño, pues esto no es por estar en contra del gremio, porque al contrario, nosotros hemos hablado con una gran cantidad de médicos que apoyan la llegada de esta brigada. Y solo fueron 2 personas los que escuchamos en contra de ellos, que fue la doctora Suyapa Figueroa, el doctor Carlos Umaña, que también es el presidente de los médicos del Seguro Social de San Pedro Sula y es parte del Colegio Médico también. Y aquí es donde hay que tener cuidado, mire, Gilberto, con la situación mediática. Yo sé que usted es un hombre mediático, que todos los días lo miramos en distintos medios y usted defiende sus posturas de manera clara, pero el día que usted se equivoque, porque usted ya está en una esfera mediática, el día que usted se equivoque o cometa un error, le va a caer todo el pueblo hondureño encima. Entonces, esto es lo que pasó con el doctor Umaña y con la doctora Suyapa Figueroa, que entiendo que nuestro equipo de producción ha tratado de comunicarse con miembros del Colegio Médico y no han querido hablar de este tema. Ellos, pues, sintieron la presión de un pueblo hondureño. Mire. Que le tiene cariño a las brigadas médicas. ¿Verdad? Correcto. Que es otra cosa, que hay una gran opinión pública a favor por todo lo que han hecho durante estos 20 años. Y correcto, que no se vaya a confundir, como bien lo dice Ramón, no hay que confundir, ¿verdad? Nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a todos los médicos y personal de salud a nivel nacional que están enfrentando la crisis, ¿verdad? Eso es lo primero. Y segundo, acompañamos las demandas del Colegio Médico que se han hecho visibles la semana pasada a razón de estas críticas, pero de ninguna manera lo que se dijo en contra de la brigada, ¿verdad? Y todos los prejuicios que se resaltaron la semana pasada, que fueron totalmente incorrectos y que recibieron pues una aprehensión directa de parte del pueblo hondureño. Y que, por cierto, Gilberto, ese pueblo también le ha tenido cierto cariño a la doctora Suyapa Figueroa, claro, que tiene, póngale un promedio de casi un año ya de estar en la palestra mediática después de la lucha en contra de los PSM. La población salió a las calles, se pensó que eso iba a generar una euforia popular y que nos iba a llevar a un elemento más grande a nivel político. Incluso se habló de derrocar hasta al actual mandatario. Se desvaneció esa plataforma de lucha. La doctora Suyapa Figueroa siguió en la palestra mediática. Y hoy mire las consecuencias de cometer un error en contra de un elemento que el pueblo le tiene cariño, como son los médicos cubanos. El doctor Umaña tiene un mes de estar en la palestra mediática desde que inició este problema del COVID-19 y hoy comete ese error, y entendemos que quizás pues ellos puedan reaccionar, puedan entender que se equivocaron. Nosotros nos comunicamos la semana pasada con el doctor Umaña y él dijo que se malinterpretó lo que él quiso decir, pero fueron declaraciones bien fuertes en un inicio, incluso tratando hasta de imbéciles a los que estaban a favor de las brigadas cubanas en el país. Entonces, hay que tener cuidado también con esa esfera mediática, Gilberto. Cuando usted figura, cuando usted representa un gremio, tiene que saber lo que va a decir, porque si no se le puede revertir su declaración y se puede echar hasta un pueblo encima. Sí, no, ya se han cometido muchos errores en el país. Con los que tenemos pues más experiencia en los medios de comunicación, hay que ser muy cuidadosos, sobre todo con los sentimientos populares, ¿verdad? Los sentimientos populares no se pueden trastocar. Nosotros hicimos, por ejemplo, críticas con el tema de la Virgen en el helicóptero, contra los pastores, porque nos parecía que no es el deber del Estado de Honduras. Y mire, como la religión es tan popular en el país, nos llovieron críticas a nosotros también. Correcto. ¿Verdad? Porque la gente decía, mire, yo que creo en la Virgen de Suyapa, a mí me gusta que ande ahí en el aire. Bueno, es un debate, ¿va? Entonces, uno hasta con temas tan que pareciera tan elementales para el debate público, tiene que ser cuidadoso. Nosotros respetamos la fe del pueblo es sagrada, ¿verdad? Pero los presupuestos
presupuestos del Estado también lo son, sobre todo en un Estado que supuestamente es laico. Entonces, pero esos temas que tienen que ver con las creencias, con los sentimientos del pueblo deben ser abordados con mucho más cuidado. Me parece que el Colegio Médico debe reflexionar ahora mucho más. Lo han hecho muy profesionalmente, siempre a través de comunicados, de posturas colegiadas que hacen en todo su gremio, pero esto es cuando se disparan, ¿verdad?, de lo que ellos creen, de lo que ellos piensan, o sin tener suficiente información, pues se cometen estos grandes errores. Yo pienso que la doctora Soya Figueroa seguirá teniendo un gran liderazgo, ¿verdad?, y esperamos que además siga siendo beligerante, ¿verdad?, porque en este gobierno hay muchas cosas que criticar, más ahora del sistema de salud, que se va a ver pues más golpeado después de esta crisis y se ha visto evidenciado en su naturaleza. No es un sistema de salud popular, no es un sistema de salud que está para favorecer al pueblo, y los médicos, enfermeras y todo el personal que trabaja en nuestro sistema nacional debe tener mejores tratos. Nos alegra que escuchamos un anuncio por parte del dictador, ¿verdad?, o del aprendiz de dictador, como decimos nosotros, que se les iba a subir el salario. No sé si eso se va a concretar. Si no es así, igual, doctora, desde esta tribuna de Cuarto Poder le digo, estamos totalmente dispuestos a acompañar movilizaciones para que se les suba el salario a los médicos, a todo el personal de salud del país, que sean tratados con más dignidad. Nos parece importante, es una coyuntura buena, y seguramente usted también va a estar al frente de esa batalla. Que no se quede en promesas, que no se quede en un Twitter de Juan Orlando, sino que se vuelva una realidad, porque es preciso ganar esa batalla, pero también ganar la batalla contra ese código verde. Me parece sumamente indignante que médicos que han estudiado 7, 8 años mínimo, ¿no?, de una carrera de estudios de medicina general, estén ganando 8.000 empiras. Es realmente insultante. Eso no tendría que ser así, pues, ¿verdad? Un médico mínimo recién egresado tendría que estar ganando más de 20.000 empiras por todo lo que su trabajo y su sacrificio significa. Sí, porque mire usted, para darle un ejemplo, hay médicos de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras ganando hasta sueldos de arriba de 100.000 empiras. Soyapa Figueroa, un sueldo de 74.520 lempiras con una plaza en la Secretaría de Salud. El doctor Samuel Santos, vicepresidente del Colegio Médico de Honduras, que también se opuso, tiene un sueldo de casi 70.000 empiras en la Secretaría de Salud. La doctora Rosa María Duarte, un sueldo de 85.000 empiras, porque tiene 2 plazas en la Secretaría de Salud. Ajá, y entonces, ¿y los 8.000 médicos desempleados que hay? Despójense de una plaza, ¿ok?, para ser equitativos. Hay médicos dentro de esa junta directiva que tienen 2 plazas y sueldos altísimos. Fanny Yamilet Vanegas, mire usted, tiene 2 plazas. Trabaja en el Instituto Hondureño de Seguridad Social con un sueldo de 128.835 lempiras. Gladys Argentina Ordóñez, con una plaza, un sueldo de 63.000 lempiras. Y Ligia del Carmen Ramos tiene una plaza en el Instituto Hondureño de Seguridad Social con un sueldo de 52.000 lempiras. Entonces hay que ser congruente a veces también con las críticas que se realizan y las exigencias que se realizan al gobierno, porque sí hay una clase privilegiada dentro del Colegio Médico. Sí, yo escuché una aclaración por parte del viceministro de Salud hoy por la mañana, que estuve también en un foro televisivo, que me agradó, porque una de las demandas del Colegio Médico era de que había muchos especialistas desempleados. Dijo el viceministro, a mí me gustaría tal vez que alguien del colegio aclarara, pero que no hay especialistas en este momento desempleados a nivel nacional. Eso dijo, eso es muy bien importante, ¿verdad? Que no hay especialistas desempleados, me parece bueno, porque también la doctora Figueroa dijo que ella tenía 2 plazas en el sistema de salud porque no hay más neumólogos en Honduras. Ahora, si hemos detectado la necesidad de especialistas, si hay ahora mismo presupuesto, pues ahora mismo hay que mandar a estudiar gente a nivel internacional que se especialice 2, 3 años fuera del país, con el compromiso de que al volver tengan por lo menos unos 5, 10 años para trabajar con el sistema público de salud, con el gobierno de Honduras. Es importante que el gobierno especialice, que beque, que promueva, que promocione a médicos, buenos estudiantes, personas destacadas dentro de su gremio, para que se especialicen en el extranjero y nosotros poder cubrir esta demanda de médicos especializados en el sistema de salud nacional. Correcto, y aprovechando también esa oportunidad que nos brinda Cuba. Imagínese usted, 43 médicos que estaban, hondureños que estaban en Cuba, regresaron, que entiendo que están becados por las becas 2020,
Pero está bien. Ahí hay un ejemplo, claro, positivísimo. Sí. Es muy importante que haya, y no solo del gremio médico, en este caso porque estamos hablando de salud, pero un país que tiene una planificación de desarrollo, que tiene una idea de lo que va a ser en el futuro, de todas las carreras y de todas las promociones, debería estar becando personal en el extranjero. Lo hizo Lené por mucho tiempo, lo hizo Endutel por mucho tiempo, mandaban a sacar cursos a Inglaterra, a Estados Unidos, ¿verdad? Y todo, lastimosamente todo ese personal con la venida del neoliberalismo terminó trabajando en las compañías privadas de comunicaciones, ¿verdad? O de electricidad ahora, porque el gobierno no protege también a sus agremiados, a sus trabajadores. Pero como este es el momento del replanteamiento, como este es el momento para nosotros de la refundación, es bien importante que la crisis sea tomada como una oportunidad y que miremos de cara al futuro, qué es lo que nos queda, qué es lo que nos toca, y podamos ver cómo podemos enfrentar mejor lo que se viene, Ramón, que por cierto va a ser más pesado que la propia pandemia, que la propia cuarentena, que es la gran crisis económica mundial. Así es, Gilberto. ¿Tenemos en línea? Carlos Eduardo Reina, precandidato presidencial del Partido Libertad y Refundación, que lo hemos visto efusivamente también en esas redes sociales, dándole la bienvenida a esta brigada de médicos cubanos. Don Carlos Eduardo, bienvenido a Cuarto Poder, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón, qué gusto poder saludarte y escuchar que estás sano y salvo, y eso hay que darle gracias a Dios. Saludo al pueblo hondureño que está encerrado en sus hogares, algunos con graves problemas alimenticios y otros con algunos parientes enfermos. Que Dios los cuide. Hemos visto las noticias de la llegada de la brigada cubana, que ha sido tan generosa con Honduras. Recuerden que la primera vez que vinieron fue por motivo del huracán Mitch durante el gobierno de Carlos Flores. Llegaron a Honduras y vinieron a dar un gran alivio. Y han generado durante muchos años millones de consultas médicas. Más de 250,000 operaciones delicadas hicieron en su estadía en Honduras sin cobrar un solo centavo. Enhorabuena. La solidaridad es un valor que los hondureños debemos aprender a crear, a tener y a sentir, porque la solidaridad nos garantiza a todos seguridad. Yo también quiero decir algo, si me permite, Ramón. La comunidad del departamento 19, allá en Estados Unidos, en las gestiones que hice cuando viajé a California y a Miami, logramos un donativo que viene camino a Honduras muy importante. Vamos a colaborar con los médicos, con las enfermeras y el personal de salubridad de todos los hospitales públicos, ya que desde Estados Unidos nos están mandando 10,000 mascarillas que son de alta seguridad, las famosas N95, y esperamos poder brindarle un pequeño apoyo a aquellos médicos que hoy están enfrentando este virus, están ayudándonos a salir adelante, y esperando que el gobierno, por primera vez en estos 10 años, deje a un lado sus mañas, comprenda la necesidad del pueblo y que empiecen a actuar con transparencia en el manejo de los recursos tan escasos en Honduras y tan necesarios por el pueblo hondureño. No es posible que se haga negocio de la necesidad del pueblo hondureño. No es posible que se compren equipos sobrevalorados. No es posible que el gobierno esté dándole a todos sus activistas centenares de miles de bolsas solidarias para que las repartan políticamente. Eso es algo muy malo en este momento. Sí, dígame algo, ¿está trayendo equipo médico para donar, entiendo, por sus propios medios? Miren, nosotros aquí hemos hecho una campaña y le consultamos a cualquier político con el que nos comunicamos de cualquier partido qué están haciendo en estos momentos, porque después viene la campaña política y cuando empieza la campaña, ahí el pueblo les va a preguntar, ¿y usted qué hizo durante esta crisis? Entonces, esas mascarillas, me dice, son parte también de sus recursos para apoyar en estos momentos, entiendo. Es un esfuerzo que está haciendo la nueva corriente. Okay. La nueva corriente, con amigos en Estados Unidos, se ha conseguido formar un fondo que entre todos estamos consiguiendo 10,000 mascarillas. Esas mascarillas en el valor del mercado hondureño cuestan alrededor de 1,5 millones, 2 millones de lempiras. Y eso se va
algo que espero ya la próxima semana podamos estar esperando. Queremos apoyar al colegio médico. Los médicos deben de estar protegidos y hay que recordar de que no basta darle una mascarilla a un médico, porque las mascarillas tienen una vida útil muy corta. Sí. Se ocupan muchas mascarillas por cada uno de los médicos de emergencia que están enfrentando a las personas que llegan con síntomas o que están atendiendo a quienes ya fueron diagnosticados. Pero igualmente hay enfermeras que están ahí. E igualmente hay que proteger al personal que asea y que limpia los hospitales públicos, porque ellos también están expuestos a ser contagiados. Y en medio de esta gran necesidad vamos a dar esta aportación. Pero yo quiero hacer una reflexión, Ramón, si me permites. Claro. Es deber del Estado garantizar esas condiciones de salubridad adecuada. Es deber del Estado asegurarle a los hondureños la alimentación. Pero el Estado en su negligencia promueve que sean los buenos corazones de hondureños que anden ayudando y así ellos se desentienden del tema. Yo hago un llamado enérgico y claro al gobierno del presidente Hernández. Es su responsabilidad que ningún hondureño en este momento no tenga acceso a la comida. Debe de organizarse de manera transparente en la entrega de cada una de las donaciones, de las ayudas, de los bolsas solidarias. ¿Por qué? Porque este no es momento para hacer campaña política. Pero yo veo que son muy vivos los nacionalistas, quieren sacar ventaja en este momento de crisis. Y espero que el pueblo hondureño sepa comprender quién es el responsable de darle las condiciones adecuadas a los médicos, a las enfermeras, al personal de salubridad, pero también a todos los hondureños. Sí, don Carlos Eduardo, aprovechando su llamada, yo sé que estamos hablando de un tema específico, que son los médicos cubanos, pero hay una duda que tenemos como población, yo sé que los políticos la tienen en este momento, y es hasta dónde va a llegar esta crisis, que podría llegar hasta junio, julio, agosto, septiembre, que es el mes de convocatoria a las elecciones. Si se realiza esa convocatoria en septiembre a las elecciones, tendrían todas las corrientes quizás unos 2 meses para presentar requisitos, firmas, para armar sus corrientes y sus cuadros políticos. ¿Estaremos preparados después de salir de esta crisis, si es que salimos a tiempo, para un proceso de elecciones primarias? Mira, es un tema muy importante. El Partido Nacional no quiere que hablemos de eso, porque ellos quieren llevar la crisis a un extremo en el que pretendan poder mantenerse en el poder evitando los procesos electorales. Claro que tenemos que tener la agenda electoral, porque es prioridad del pueblo hondureño deshacerse de la dictadura. Y yo propongo lo siguiente. La nueva corriente está lista para cualquier escenario. Está lista para participar en las elecciones primarias en el mes de marzo del próximo año. Pero lo que no sabemos, ninguno de nosotros, es cuándo va a haber una vacuna disponible para que no nos afecte el coronavirus. Mientras eso no ocurra, o a todos los hondureños nos haya dado el coronavirus y los que sobrevivamos o sobrevivan, queden con inmunidad, no se puede hablar de que las cosas volverán a la normalidad. Por tanto, debemos adelantarnos a posibles escenarios. Un posible escenario es que ya se ha rumorado en diferentes círculos políticos y en algunos medios de comunicación que se pueda suspender las elecciones primarias para otra fecha. Sí. Eso depende de la realidad de cómo vayamos a estar de aquí al mes de septiembre. Y eso solo lo puede hacer el Congreso Nacional. Y si también no hubiera posibilidades de simplemente atrasarlas unos 2 o 3 meses, nosotros la Nueva Corriente también consideramos otra alternativa, que es que se discuta un escenario similar al de 1985, donde se puedan dar simultáneamente elecciones primarias y elecciones generales. Porque yo le quiero pedir al pueblo hondureño que no deje bajo ningún punto que se sacrifique la democracia por la pandemia, ya que la democracia es algo tan urgente y necesario en Honduras que solo de esa forma podemos garantizar procesos que puedan mejorar las condiciones de vida para todos. Pero si no hay democracia, continuará la dictadura. Y si continúa la dictadura, continuará la miseria. Muchas gracias, don Carlos Eduardo Reina. Gracias, Ramón. Saludos a todo el personal de Radio Globo. Les envío un abrazo. Hasta pronto.
Buenas tardes, don Carlos Eduardo Reina, precandidato presidencial de Libre. ¿Tenemos a don Amable en la línea? Sí, llámelo. Llámelo porque teníamos a don Amable de Jesús Hernández también en la línea, el alcalde de Colina Santa Bárbara, que él ha demostrado durante muchos años también el aprecio a estas brigadas de médicos cubanos. Es difícil hablar de política en esto, Gilberto, y yo sé que vamos a destinar otro programa para hablar de ello, pero ¿qué es esa suspicacia? ¿Qué va a pasar después de esta crisis? Mire, yo pienso que no es tan difícil y no tan inoportuno. Es decir, no queremos hablar de politiquería, pero hablemos del manejo del Estado de Honduras. O sea, porque tanto a nivel de Estados Unidos, a nivel de Europa, estamos viendo los planes de rescate que los dirigentes políticos están proponiendo, y son planes de rescate para los grandes empresarios, para los grandes bancos, para los grandes financieras, pero los medianos empresarios, los pequeños empresarios, lo que es sobre todo en Honduras la economía informal, que según datos del Banco Central son el 58% de la economía nacional, pues nadie le da un plan de rescate a ellos, pues. Correcto. Entonces nadie les está atendiendo, sobre todo el tema de ahora mismo de alimentación, de medicamentos, etcétera. O sea, todo eso no se está atendiendo, y eso tiene que ver con los políticos que nos dirigen, y tiene que ver con un grupo político específico que es el equipo de Juan Orlando Hernández, que está comprometido con los grandes emporios económicos de Honduras, que viven de la miseria de este pueblo, y por tanto la reflexión política es inherente. No la politiquera, no la electorera, sino los mecanismos, como bien planteaba Carlos Eduardo Reina, los mecanismos necesarios para salir de la dictadura. Eso es una urgencia nacional. Nosotros podemos salir con vida de esta crisis, ojalá. ¿Verdad? Si se sigue administrando, por cierto, así como se está administrando, quién sabe, porque se ha hecho muy mal. Pero si no cambia el gobierno del país, peor, para que podamos sacar de la miseria y la pobreza que vive este pueblo permanentemente. Y me quedo con esas palabras suyas. Es cierto, quizás no estamos en un momento para estar politiqueando, sí, pero hay que ir analizando porque no nos pueden meter gol. Hay ustedes que andan organizando corrientes políticas también tienen que ir viendo cómo va avanzando el panorama, porque después de esta crisis también hay que tener un replanteamiento de país. Ya lo dijo el presidente, que se iba a replantear hasta la situación económica, iba a existir un nuevo orden económico en el país, y la oposición también tiene que hacer un replanteamiento claro, si no se puede quedar rezagada. Gilberto, para ir finalizando con este tema de los médicos cubanos, sobre algunos argumentos que mencionaba la doctora Soyapa Figueroa, específicamente de otros países donde fueron sacadas las brigadas cubanas, como Brasil, Ecuador, fue lo más Bolivia. desafortunado de las declaraciones, comparar lo que había tomado las decisiones. Recordemos que en Bolivia y en Brasil hay un gobierno golpista, ¿verdad? Que fueron los que vamos a establecer incluso una diferencia que a mis compañeros de partido y miembros de la oposición no les va a gustar, pero ni Micheletti actuó en contra de los médicos cubanos. Correcto. Siendo tan impopular, y Micheletti siendo una dictadura con la que se abrió el golpe de estado militar en el país, pero ni el mismo Micheletti tocó a la brigada médica cubana en aquel momento. Y ahora la doctora Figueroa puso de comparación lo que había pasado en Brasil y en Bolivia, que claramente eran gobiernos de ultraderecha, que se les está cuestionando mucho la gestión, por cierto, sobre todo en Brasil. Ya hay varios centenares de muertos en Brasil, solo el día de hoy hubo más de 300. Eso significa que la crisis ahí se va a disparar mucho más en los próximos días. Entonces, esos fueron, digamos, algunos símiles desafortunados que utilizó la doctora, y ella forma parte de una estructura internacional que es de colegios médicos, entiendo yo, de organizaciones médicas, y dentro de ellas habían algunos que eran anti-Evo, que eran antiprocesos de liberación en Latinoamérica, justamente por la extracción de clase de la que provienen. Es decir, son médicos de élite que tienen una visión conservadora de derecha, que no me parece que sean las mejores fuentes. Pero yo le reitero a la doctora Figueroa, con este anuncio que ha hecho Juan Orlando Hernández de subir el salario al sector de salud, con el liderazgo que tiene la doctora Figueroa y con la transparencia con la que ha actuado en general el Colegio Médico, ahí vamos a estar para apoyarlos si ustedes deciden emprender una lucha para fortalecer el sistema de salud nacional, que ha sido su lucha en los últimos 2 años, y que nosotros vamos a seguir acompañándolo en las calles, en las redes y en la opinión pública para que estas demandas populares salgan adelante. Perfecto, Gilberto. Gracias a usted por estar pendiente de Cuarto Poder. Nos despedimos con un mensaje de agradecimiento eternamente al pueblo cubano. Saludamos al alcalde Amable de Jesús Hernández, que al final no nos pudimos comunicar con él, ¿verdad? También por cuestiones de tiempo quería participar y mostrar su solidaridad también sobre esta brigada. Y una última cosa, quiero también enviar un saludo de felicitaciones, de cumpleaños al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que hoy se encuentra arribando a sus 60 años.
¿verdad? Y es bien importante que se da en esta coyuntura de solidaridad mundial, ¿verdad? Y que continúe el proyecto revolucionario cubano de solidaridad y de humanidad, de hermandad con todos los pueblos del mundo. 60 años está 60 cumpliendo. años está cumpliendo, de una generación que nació completamente con la revolución. La revolución tiene 60 años también, ¿verdad? Entonces se demuestra que hay todo un relevo generacional en Cuba y que sí se ha mantenido el proyecto que por muchos años se dijo que era de los hermanos Castro y se estigmatizó como un proyecto familiar, y como lo vemos es un proyecto de un pueblo completo, ¿verdad? Que sigue pues esforzándose por tener esos niveles de seguridad, de salud y de educación tan extraordinarios que solo el socialismo latinoamericano puede garantizar. O sea que está entero el hombre, todavía Entero. tiene para mucho tiempo. Pero la Constitución la modificaron y ahora solo pueden estar 5 años, prorrogables por otros 5, así que le quedarán 5 años más en el poder, y ahí vendrán las otras generaciones en Cuba a ocupar ese espacio, esa dirección. Ya lleva 5 años. Ya lleva 5 años. Y Mucha, parece que fue ayer, ¿va? Sí, increíble cómo pasa el tiempo, pero Correcto. faltan otros 5 horas ahora mismo en el poder. Muchas gracias, Gilberto. Gracias, Ramón. Y gracias a usted, amigo y amiga, que siempre está pendiente de Cuarto Poder. Le recuerdo, buscamos analizar la realidad del país desde un punto de vista objetivo. Gracias a Ronald López en controles de Radio Globo, Cristian Maradiaga en controles de Globo TV. Mi nombre es Ramón Ochoa. Los espero mañana en un programa más de Cuarto Poder. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.